there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern y el doctor Jimmy Dupree. Mucha de nuestra gente está afuera, anda en campañas en algún lugar en esta nación y eso es bueno. Pero aún los extrañamos, bueno. Y estemos orando por ellos de camino de vuelta a casa el día de hoy. Y ¿qué, o Dave, tenemos campañas? Mi esposa va a hacer problema en Carolina del Sur. Sí. Ella va a regresar para una conferencia de damas. ¿Ella predicó allá antes? Sí, hemos estado en Spartanburg varias veces. Ha tenido conferencias de COVID antes de COVID. Va a regresar otra vez. Va a estar ahí el último fin de semana de septiembre, 28, 29 y 30, y el 1 de octubre. Maravilloso. Así que jueves, viernes en la noche, viernes en la noche, sábado en la noche, domingo en la mañana y domingo en la tarde. Este es Truth Chapel, World Evangelist. Nicky Corbin es el pastor. Vamos a tener más información en las pantallas en unos días para que la gente pueda recibir más detalles. Pero al final de septiembre, una conferencia de damas en Spartanburg, Carolina del Sur. Bueno, me gustaría decir esto. En el área de Spartanburg, usted no lo puede perder. Esta hermana es una excelente predicadora. Ella ama a Dios muchísimo. John, ¿alguna? Sí, señor. Josh y yo tenemos una reunión en agosto 25 a 27. Vamos a estar en Lighthouse Church, Grenada, Mississippi, viernes a las 7 de la noche, sábado de la mañana y 7 de la tarde, y el domingo a las 11 de la mañana. Para más información puede contactar al pastor Wilson, 662-294-0609. Doctor Dupree. Sí, señor. El 19 y 20 de agosto, Cindy y yo vamos a estar en York, Pennsylvania, cerca de Gettysburg. Vamos a estar en At the Cross Ministries con el pastor Joe y Carolyn Wells. Los servicios van a ser el sábado a las 7 de la noche, el domingo a las 10:30 de la mañana. Y los servicios van a estar en el Wyndham Hotel en York. Bueno, excelente, alabado el Señor. Dave, vamos a continuar la lectura. Ya tratamos con este versículo el día de ayer. Pero empezaremos otra vez con el versículo 12 en Gálatas capítulo 6. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a circuncidaros. Los judaizantes intentaban lograr que los de Gálatas aceptasen a la ley junto a Cristo o en conjunto con Cristo, y esto es algo que no es suficiente o no funcionará, damas y caballeros. Jesús, la obra que él logró en la cruz del Calvario, no necesita ayuda, no necesita ninguna otra cosa adicional. Y eso es un insulto de la mayor capacidad en algo de esa naturaleza. Y usted dice, bueno, pero el Señor instituyó circuncisión. Claro que sí, pero tuvo su función en su momento, sirvió su propósito y ya no está vigente y no estuvo vigente 2000 años atrás cuando Jesucristo vino y fue a la cruz del Calvario. La cruz, damas y caballeros, se dirige a toda la necesidad que tiene el hombre en Cristo. Una vez más, la cruz de Cristo, y digo esto con gozo, se dirige y resuelve todo lo que usted necesita. Se dirige a la victoria sobre el poder de las tinieblas, a la sanidad divina, también al perdón de todos los pecados, no importa cuál sea ese pecado. La cruz se dirige a todo, no deja nada deshecho. No es algo que es un poco bueno en alguna parte y no muy bueno en la otra. Y necesita que esto, como la ley. Y es que cuando nosotros ponemos algo enfrente de,
pensando que eso nos va a ayudar a vencer el pecado, eso está diciendo que Cristo no es suficiente. Lo que Él hizo no fue suficiente. Estaba yo hablando con un predicador recientemente y me mencionó algo sobre un distrito en particular o un estado en particular. Y si uno de los predicadores tenía un problema, lo castigaban de esta manera, cualquiera que haya sido esa manera. Y cuando terminó de decir lo que estaba diciendo, yo le dije, bueno, evidentemente ellos no piensan que lo que Jesús hizo fue suficiente y necesita algo anexado a ello. Y bueno, se quedó pensando unos momentos y me respondió, eso yo nunca lo había pensado. Y yo sospecho que es el caso con muchas personas que tienen que tratar de anexar algo a lo que Jesús hizo. Y todos hemos hecho esto, damas y caballeros. Todos hemos tratado de anexar a Cristo, anexar a lo que Él hizo, anexar a lo que Él ha hecho. Y eso es pecado. Realmente es pecado y es una tragedia. Nosotros pensamos que estamos haciendo algo bueno y en realidad estamos pecando. Estamos pecando e insultando a Cristo. Y lo voy a decir una vez más, la cruz de Cristo se dirige a toda necesidad que el hombre pueda tener, no importa cuál pueda ser. La cruz se dirige a ello. Acabo de terminar de leer su artículo en el nuevo artículo del Evangelista de septiembre y le llamaría esto adulterio espiritual. Así es. Si le añadimos cualquier cosa a la cruz de Cristo, cometemos adulterio espiritual. Cristo es nuestro esposo, podemos decir, y Él ha suplido pues cada necesidad. Y que nosotros tratemos de usar otra cosa es algo que, bueno, adulterio espiritual. Otro término utilizado para describirlo en Gálatas es desechar la gracia de Dios, Gálatas 2:21. Bien. Doctor Dupree, la mayoría de los predicadores piensan de lo que acabo de decir, que lo que están haciendo es adulterio espiritual. Si ellos pasan por encima de Cristo, tratan de anexar a lo que Cristo ha hecho. No lo consideran eso, estoy de acuerdo. Mas, sin embargo, cada vez que tratamos de añadirle o de quitarle a lo que Cristo ya ha hecho, lo contaminamos. Lo hacemos un adulterio espiritual. Cuando yo leo ese versículo aquí, y los judaizantes estaban tratando de hacer que aquellos que recibieron a Cristo regresaran a circuncidarse. Y ellos dicen, bueno, han aceptado a Cristo, pero ahora tienen que hacer esto. Y cuán a menudo en nuestras iglesias la gente recibe a Cristo, nace de nuevo, y de repente ahora tienen que hacer esto, o tienen que hacer aquello. Y cuando yo leo este versículo, yo veo a un pueblo que está comprometido. Los judaizantes se estaban comprometiendo. Ahora, si no soy circuncidado, entonces yo voy a sufrir por causa de la cruz. Pero si yo me comprometo y tengo suficiente de Dios, pero suficiente de la ley también, tal vez pueda yo entrar sigilosamente. Y la gente está tratando de comprometer lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Creo que una gran parte de eso viene bajo el encabezado de ignorancia. Sí, Ellos simplemente no saben. No es un caso de que a propósito se rebelen en contra del Señor. No creo que ese es el caso en la mayoría de los casos. Es simplemente ignorancia. Es que no saben, no se predica desde el púlpito, no se trata el tema. Hasta varios años atrás nunca había escuchado el tema adulterio espiritual. En todos mis viajes y predicaciones yo nunca había escuchado esa expresión. Y en usted visitando seminarios, estoy seguro que probablemente sí lo escuchó, ¿correcto? sí.
lo escuchamos a un grado menor, pero en vez de llamarlo adulterio espiritual, y me encanta ese término, fue más que nada un compromiso y trataba más en cuanto a la gente que está comprometiendo la verdad por el bien de aceptarlos o de ser aceptados. Y es lo que estaban tratando de hacer. Ahora, para muchas de nuestras iglesias pentecostales, yo aplaudo, han avanzado muchísimo en los últimos 30 años. Hubo un momento en el que cuando la gente y los ministros en particular, como usted sabe, ellos, si fallaban, era todo. Nunca lo asociaban a esa persona otra vez. El problema es que ahora buscamos en restaurar, pero el problema es que el proceso de la restauración tratamos de aplicar lo mismo en todos lados a todos. Y tratamos de buscar el corazón del pueblo hacia Dios. Definitivamente. En vez de decir, bueno, ustedes tienen que hacer estas cosas. Bueno, eso no significa que alguien es restaurado. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que ver quién es esa persona. Si realmente se han arrepentido, si están saliendo a Dios y han clamado a Dios y han permitido que la sangre de Jesús que Él derramó de la cruz, que los limpie y los lave y los restaure. Lo que tenemos es a hombres pecaminosos tratando de ayudar a hombres pecaminosos, pero ellos, los que sean, no se consideran como pecaminosos. Usualmente son los líderes espirituales, Así es. pero porque su liderazgo tienen que estar Estás en lo cierto, pero realmente no lo son. correcto. Poner a alguien bajo la ley, sea la ley de Moisés o leyes que nosotros lleguemos a crear, dos cosas, como dijo Dave, frustran la gracia de Dios, número uno. Pero si la justicia viene por la ley, Cristo ha muerto en vano. Minimizamos o excluimos el poder de la cruz, que es lo único que esa persona puede usar como ayuda. El rito de circuncisión para los judíos, cuando eran circuncidados, era una señal del pacto y eso los traía al pacto. Después, un poco más grandes, se convierten en hijos o hijas de la ley y ahora son responsables de guardar la ley. Pero si usted viola algún aspecto de la ley, usted ha violado toda la ley. La ley tenía que ser guardada perfectamente. El Señor nos reveló eso cuando Él, Disculpa, John, estás diciendo que no va a ayudar que el hombre que se pasó del policía y le dijo, bueno, tal vez yo pasé muy alto el límite de la velocidad, pero no estaba manejando como un loco. el punto es que ese individuo violó la ley. Tal vez no violó toda la ley, pero violó la ley para poder violarlo o violar la ley. Y Sí. el Señor ve eso. Israel dice que guardaremos vuestras leyes. El Señor, por supuesto, fue grande en esas leyes ceremoniales para permitir que los judíos tuvieran los sacrificios para cubrir sus pecados, no para quitarlos, para cubrirlos. ¿Piensas que entendían que el sistema de sacrificios se dio por la causa que se acaba de mencionar? ¿Piensa que En entendió eso? parte, sí, desafortunadamente, como toda generación se alejan más y más de esa verdad y al ser menos suficientes, de hecho, el Señor castigaría a Israel 70 años en Babilonia, el reino del sur, porque no respetaban el sábado y el reconocimiento de esos sacrificios que fueron parte del sábado, el día de reposo. Entonces fueron llevados en cautiverio durante 70 años para guardar los 7 que no Así guardaron, es. Así que había una o consecuencia, pero él dice aquí compensarlos. que cuando presentó el nuevo pacto a través de Jeremías, lo dijo claramente en cuanto al labrador, dijo en el versículo 32, no de acuerdo al pacto que hice con su padre el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Así que no se refiere al pacto abrahámico, se refiere a la ley mosaica, el pacto de la ley, quien se le dio a el pacto. Mi pacto violaron, aunque yo era su esposo, dice el Señor. El Señor se casó con Israel y él los veía como su novia. Cuando violaron la ley, violaron el pacto, en esencia estamos hablando de adulterio y él está comparando esto a ese elemento. Cuando usted ve el adulterio,
y se menciona en los Salmos, se menciona también en los Proverbios muchas veces, eso siempre se refiere a una falsa dirección, alejando a alguien de las cosas de Dios. El Señor Mm, utilizaría esta terminología para darnos la tipología en la que nosotros estamos sí. contra Dios. Pero aquí Pablo diría en Gálatas, en unos cuantos versículos leeremos que la circuncisión o la incircuncisión no vale nada, no nos ayuda en nuestro caminar. Pablo dice que a través de la ley estamos muertos a la ley, ya no vivimos por la ley. ¿No piensa usted que esos judíos, cuando ellos leyeron lo que Pablo escribió, que eso no nos vale de nada? Cuando algo que usted pone su esperanza, su pasado, presente y su futuro, y ahora alguien Sí, dice, bueno, no le va a ayudar eso en nada, está perdiendo su tiempo. aparte que no nos da nada, más que nada nos daña, porque ahora el individuo, usted mencionó Mm, esta idea y le llamo yo penitencia, donde un líder de la iglesia ve a alguien que tiene un tiempo difícil y prescriben actividades. Eso no está ayudándole a ellos espiritualmente, eso solo los está castigando, igual que cuando uno toma un individuo que viola la ley y es sentenciado a la cárcel, ese individuo tal vez sirva su término, pero ese término básicamente es castigo por el mal que hicieron, no los restaura para nada. Ahora, tratamos en el ministerio de traer la verdadera restauración a los reos, trayéndolos a Cristo, pero la realidad es de que son castigados por sus fechorías. El Señor, cuando tratamos de establecer una ley para traer justicia, en esencia, vamos contra el nuevo pacto. El nuevo pacto en Cristo Jesús. Pedro dice esto. Versículo 3:1. Segunda de Pedro, versículo 3:1. De acuerdo a su poder divino nos ha dado todo lo que tiene que ver con vida y piedad a través del conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud, por lo que se nos dan promesas preciosas y excedentes por las que nosotros podamos ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado la corrupción del mundo a través de las concupiscencias. Satanás extrae de sí. nosotros algo que permanece en nosotros para hacer algo, que está en oposición a Cristo y el crucificado. Si prescribimos una regla o regulación o régimen de obras, como el doctor Dupree lo presentó para restaurarlos, lo que hemos hecho es rodear el nuevo pacto. Hemos traído de vuelta a un tipo de antiguo pacto o algún tipo de ley que solo traerá daño a ese individuo si ponen fe en ellos tratando de hacer algo para traer justicia. No funciona. Pero las denominaciones principales, ellos van a escuchar esto y de repente van a decir, bueno, esto que hemos estado haciendo realmente no vale nada, etcétera, etcétera. No me parece. Yo no puedo hablar de todos, pero una vez más hablaré de su nombre respetuosamente. El hermano Tim Hill de la Iglesia de Dios, creo que él entiende este mensaje. Lo está entendiendo ahora. Sea que usted conoce la Iglesia de Dios más que yo, perdón, pero el Señor me ha protegido de ser parte de estas denominaciones. Y lo digo bromeando, pero también al fijarme lo veo y lo digo con beneficio porque yo no fui presentado a una doctrina en particular. Doctor Dupree, el Señor le ha protegido. Sí, sí, hay que testificarle entonces. Bueno, hablando de lo que él estaba diciendo, hace varios años, Mm, creo que nuestros pentecostales están tratando de llegar a un entendimiento, pero es difícil cambiar 100 años de eso una es verdad. mentalidad Eso es difícil. verdad. Pero yo recuerdo hace varios años, estaba sentado con otro profesor y en la oficina de un supervisor Mm, y estaban hablando acerca de ministros que habían caído dentro de un pecado fuerte y feo. 5 ministros. Y ellos tomaban a unas damas y se iban a un departamento y se iban de fiestas. Yo no los conocía. Ahora no se dieron nombres, no se divulgaron esas cosas, no hubo ningún tipo de confidencialidad. Pero recuerdo que ese supervisor vio al profesor y dijo, escuchen, yo tengo 3 responsabilidades principales en todo esto, en esta situación. Y estaba yo sentado allí con los oídos bien abiertos y él dijo, número 1, tengo que ver que ese ministro se arrepienta verdaderamente y sea restaurado a su relación con Jesús.
Ese es el trabajo principal que debemos hacer. En segundo lugar, Estaba en lo cierto 100%. en segundo lugar es tratar de ayudar con sus familias. Si las familias, tratando de restaurar a la familia, si la esposa quiere, la esposa tal vez no quiera. Si no, yo no puedo hacer nada. Pero si tratamos, hay que tratar de ayudar a la familia. Y luego, para restaurarlos, al ministerio. Yo estaba ahí pensando, eso es algo muy diferente a lo que hubiera sido hace unos años nada más. Así que creo que están tratando y aplaudo ese esfuerzo. Pero ¿será que tienen un verdadero entendimiento y comprendimiento de Cristo y de que Jesús es el que pagó el precio por nuestro perdón y nuestra restauración a través del precio que Él pagó en la cruz? Algunos de ellos lo están recibiendo, pero aún tenemos mucho por avanzar. Lo que estos individuos, y no sé a quién se refiere, lo que ellos estaban haciendo los puso en esclavitud. Estaba en Sí, esclavitud el poder de las tinieblas. Y solamente hay una cosa que puede romper esa atadura, y todos conocemos lo que eso es la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo. Nada más rompe esa atadura. así Y puede es. decir lo que quiera decir, pero realmente usted no puede predicar 2 años o no puede hacer esto, aquello, lo demás. Eso no ayuda en nada. Y realmente puede ser que tal vez tengan que sentarse por unas cuantas semanas o unos cuantos meses. Tal vez requiera eso y eso se puede pues entender. Pero lo que nosotros realmente tenemos que entender que lo que nosotros hacemos no ayuda. Quiero presentar esto. Hablamos de que advertirles de que realmente queremos restaurarles. Bueno, eso es exactamente lo que se debió de Sí, hacer y su motivación, ¿no? Y, y debió de haber sido su meta, que nosotros restauremos, ponerlos de vuelta en un ministerio beneficioso. sí, Ahora, tendría que tener la cooperación de esos predicadores o no va a funcionar. Pero a la vez, no hay nada que nosotros podamos hacer aparte de o simplemente llevarlos a la exacto. cruz. Pueden pasar por guías, reglas, rutinas, pueden hacer todo lo que se les dice que deben hacer, pero eso no significa que verdaderamente se han arrepentido en su corazón. Arrepentirse en el corazón significa que usted se ha rendido por completo a Jesús y le ha pedido a Él, ha invitado al Espíritu Santo para entrar y limpiar y lavar y restaurarnos para que no sea parte de nuestro ADN. Otra cosa que creo que es algo que ha habido el malentendido, y es que aunque se arrepienten y verdaderamente, ¿no? Si no entienden la cruz y la victoria que tenemos en la cruz para ordenar nuestra fe en la obra de la cruz, ese individuo todavía va a tener ese problema de pecado. Tienen que entender el mensaje de la cruz para poder tener su blanco correcto de fe y tener esa libertad. Solamente Dios lo puede Sí, así suplir. Si no es. se les enseña eso, y esta es la preocupación con las denominaciones, en lo que veo desde afuera, el liderazgo no entiende eso. En lugar, ellos han caído en la idea, en una idea de, digamos, de esta manera, su presión es castigar a ese individuo para que se vea como que están haciendo algo para detener esta situación, Sí, no restaurar. Así que la tentación que ellos sufren es la opinión de los otros miembros de la iglesia o líderes que si no hacemos algo y hacemos un ejemplo de la persona, parece como que no tomamos en serio el pecado. Eso lo he visto en el mundo de los negocios, pero también lo veo en la iglesia. Y hay ejemplos de donde yo vivía y personas en situaciones así donde eso no trae restauración. El castigo satisface a la Junta y tal vez a algunos miembros, pero no satisface al Señor. Tenemos que entender eso, tenemos que llevar a ese individuo correctamente a la fe en Cristo y este crucificado como no solamente su medio de perdón, pero su medio de tener victoria sobre ese pecado. Así que ellos pueden salir de allí como aquellos que sufren una sentencia, pero
Si la naturaleza pecaminosa no se entiende y está en lugar correcto la fe y viven de esa manera, esa tentación va a volver y ese individuo va a caer otra vez. Así Estás en lo es. cierto. Pablo dijo, hermanos, si alguno es sorprendido en una caída, y eso tiene que ver con un fallo moral, y eso tiene que ver cuando una persona ignorantemente se pone bajo la ley, tal posición garantiza el fracaso. Ustedes que son espirituales, eso se refiere a aquellos que entienden el orden prescrito de Dios para la victoria que es la cruz, restauren a tal persona, a ese hermano, dígales que ha fallado porque ha recurrido a la ley y que la victoria puede ser suya al poner su fe totalmente en la cruz, que Sí, solamente puede dar la victoria. Y en el espíritu de mansedumbre, nunca con una actitud de más santo que los demás, considerándose a sí mismo para que no sea tentado. Entonces la implicación aquí es que si no manejamos tal cosa o tal caso, bíblicamente nosotros de esa manera abrimos las puertas para que Satanás nos ataque de la misma manera como atacó al hermano que falló. Así que nosotros tenemos que llevar las cargas unos de los otros. Se refiere a compartir el dolor y la vergüenza de una persona que ha fallado espiritualmente. Eso está bastante claro sí. allí. Bastante claro. Bueno, lo que sucede es que el orgullo llega. Cuando él dijo, vosotros que sois espirituales, restauradlos, no dice religioso, dice espiritual. Nosotros estamos en sintonía con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y Así eso es. mismo puede ser presentado aun cuando nosotros vamos en la oración al Padre Nuestro, cuando Jesús dijo, perdona nuestras transgresiones o pecados, de acuerdo cómo perdonamos a los que nos transgreden. Debemos perdonar para ser perdonados. Tantos dicen, bueno, yo sé que no soy perfecto, pero yo no he hecho tal cosa. Sí, Y como si Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario por algunos pecados, pero no todos. Y, sí, y realmente el pecado es algo horrible. Es algo terrible, terrible, terrible. Y, y la persona que lo comete, básicamente eso casi lo mata si realmente son salmos. sí. Mm, ¿No dijo Pablo cuando nos comparamos unos a otros somos necios? Sí. Todos, Bueno, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Continuamos pecando y esa es la hermosura de este mensaje y de esta restauración de la que estamos hablando, de la reconciliación, que una vez que conocemos esta verdad, ahora podemos darles una dirección, un lugar para poner su fe, para que puedan tener la victoria. Al entrar a la victoria, si el Señor nos ha dado ese entendimiento, también pueden tener la victoria. Y esto es algo que deseamos hacer. Ahora, si los dones y el llamado son irrevocables, un predicador que es llamado a predicar el Evangelio no debería estar fuera del llamado. Sería peligroso. Como usted dijo, espero que lo hagan. Parte de la restauración es hacer que esa persona vuelva a su llamado y a su función en el llamado, porque es una importancia muy grande. el estar fuera del ministerio 2 años no va a ayudar. Eso va a hacer daño en gran manera realmente. Sí, podemos cumplir con todas las regulaciones y requisitos y su corazón no ser cambiado. Así es. Solo el hacer las Ujú. cosas exterior o externamente no va a suplir la necesidad. Es lo mismo como hacer un ejercicio en la carne y vean lo que han hecho. Eso no es restauración. Usted hizo referencia, John, a una persona que viola el exceso de velocidad o el límite de velocidad y le dan una infracción. Son castigados por lo que hicieron, pero no significa que no van a volverlo a hacer. Así Les voy a dar un es. ejemplo. Cuando yo recién me mudé a Ohio, justo detrás de la universidad había un pueblo que era notorio por trampas de velocidad, pero también era también un atajo para llegar a la carretera, así que todo el mundo pasaba por ahí. Bueno, una persona salió de la escuela
y él pasó por esa trampa y él iba en un poco de prisa. Le dieron una infracción por eso, pero unas horas después, los mismos individuos iban de vuelta a la escuela a través de ese mismo pueblo, haciendo exactamente lo mismo, y lo volvieron a detener en el mismo lugar por el mismo oficial. Le Nada dieron positivo. 2 infracciones en el mismo lugar por el mismo oficial. No aprendieron por el primer error. Los que buscan a Dios, tal vez cometemos errores, pero si cometemos errores, no lo hacemos nuestro estilo de vida. Venimos a Dios y lo ponemos al pie de la cruz. Sabemos qué es lo que Jesús hizo por nosotros y no seguimos cometiendo el mismo error una y otra vez. Varios años atrás un policía me detuvo y él estaba escribiendo lo que ellos hacen, ¿no? Y de repente cerró lo que estaba escribiendo y dijo, si le doy una multa, mi mamá me va a matar. Y yo pensé, bueno, gloria a Dios por tu mamá. Por supuesto, después se fue más lento usted, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Claro Sí. que sí. Y Francis estaba conmigo aquel día. Y bueno, Esa es la hermosura del nuevo pacto. Estamos hablando de un oficial de la policía que atrapa a alguien por exceso de velocidad. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo está dentro del auto ayudándonos a conducir el vehículo. Y esa es la importancia. Nosotros ahora estamos bajo el nuevo pacto y tenemos una responsabilidad más grande, pero podemos cumplir esa responsabilidad porque tenemos el poder y la obra del Espíritu Santo avivándonos para hacer lo correcto si nuestra fe está en Cristo y Él crucificado. Así que es un mejor pacto basándonos en mejores promesas. No necesitamos funcionar bajo el antiguo pacto ni mezclar las dos. Y no se pueden mezclar las dos, no podemos operar bajo ley y gracia al mismo tiempo, simplemente no se pueden mezclar. Los judaizantes estaban tratando de presentar esta mezcla y por eso criticó Dios a Israel porque seguían tratando de mezclar su fe con otras religiones. Cuando tomamos la buena ley, la ley perfecta, santa y justa de Dios y tratamos de mezclarla al tratar de hacer y cumplir la ley, en vez de hacerlo por fe, vamos a fallar y Dios se va a encargar de que fallemos porque la justicia no vino por la ley, vino por Jesucristo. Debemos tener nuestra fe en esa obra consumada. Y hermano Swagger, yo le doy gracias a usted y a todos nosotros en el ministerio por no comprometer este mensaje. No es fácil estar así es. parado solo y tomar la persecución, la crítica, pero las buenas nuevas es, y estamos viendo la evidencia, de que da fruto y es más grande de lo que pensamos. Está arraigándose y la gente lo está recibiendo. He visto a los pastores, Josh y yo, ministramos el otro día el gozo y la unción. Yo puedo ver que ellos estaban recibiendo el mensaje. Yo escucho a estos pastores que nos escuchan y que están con nosotros y comparten el evangelio, como nosotros con el hermano Rogers la semana pasada, entienden el mensaje de la cruz. Ya viene, ya viene. John, lo que usted y Josh era a través de la televisión, ¿no? Sí, por videoconferencia. En África. Sí. Pero fue algo fenomenal, ¿no? Gran tiempo en el Señor, varios cientos de ellos, y le damos gracias al pastor James Craveway de nuestra iglesia que ahora está allá. Originalmente es de esa área en Kenia, pero tenían un grupo de pastores y el obispo que supervisa ese grupo, él estuvo allí y oró por Josh y por mí. Un toque hermoso del Señor. Todos están recibiendo el mensaje, lo quieren, tienen hambre. Pero esto está sucediendo en todos lados. Tuve el privilegio de estar en las cataratas del Niágara hace unas semanas ministrando allá y Doreen Burrett estuvo allá, la esposa de Dan, y ella continúa ministrando y distribuyendo la Biblia de estudio del expositor y el libro de su esposo. Y ella dio evidencia que a donde quiera que ellas van, la gente quiere el libro, quiere el mensaje, están entendiendo. El Señor está penetrando. Tal vez tome tiempo. Miren, el ejemplo que utilicé fue que cuando sucedió el gran despertar, inmediatamente comenzamos a compararlo con el mover de Dios en los 1740 o 30, pero comenzó en los 20. Mencioné a un hombre llamado Freeland Van Heusen. Él y otro señor comenzaron a ver
los cambios que estaban sucediendo en el cuerpo de Cristo y ellos comenzaron a orar, comenzaron a traer a la iglesia de vuelta a su fundamento y ellos comenzaron a buscar a Dios por avivamiento y restauración y tomó tal vez 20 años, pero esas oraciones comenzaron a ser respondidas y yo creo que ese primer gran despertar que tuvo esta nación fue un resultado de aquellos que comenzaron a orar y gracias a Dios que comenzaron a estimular a la juventud para regresar a la iglesia. Las cantinas estaban siendo cerradas, la gente quería escuchar el evangelio. Los ministros, usted mencionó la semana pasada a George Whitefield, que fue un gran parte de ese gran despertar. Tremendamente. Esos hombres viajaron. Pensamos que la gente, ese hombre predicó 18,000 mensajes. Bueno, predicaste. 2 o 3 veces al día. Whitefield predicaba 2 o 3 veces al día sin micrófonos y sin ninguna manera de amplificar la voz. Era realmente fuerza Así física y eso eventualmente lo mató. Sí, Fue Lo algo de un desgastó. desgaste, murió a los 50 años, ¿no? a final de sus 50, Sí es. 58 tal vez. Pero él predicaba a 2, 10, 15 mil personas a la vez, sin ningún tipo de amplificación a través de un sistema de sonido. Es trabajo arduo. Claro que Arduo, sí. sí. Ustedes no se dan cuenta que predicar Así es. nos quita algo a nosotros y hacerlo 2 o 3 veces al día y después viajar. No entre sé tanto, cómo él lo hacía. por la gracia de Dios. Hermano Mm. Swagger, usted dice que si nuestras denominaciones lo reciben, cuando usted ve algunas de las iglesias que los ministros de aquí están visitando, estamos entrando a más y más de las iglesias denominacionales y están comenzando a recibirlo. Es mucho más lento de lo que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, el doctor Watts el domingo pasado estuvo en una iglesia de Dios de profecía en Tennessee. Cuando Cindy y yo vayamos la siguiente semana a Pensilvania, ese pastor de profecía, la iglesia de Dios, en octubre, voy a ir a una iglesia de Dios. Así que estamos viendo esto más y más con los pastores denominacionales que están comenzando a comprender. Simplemente quisiera que fuese más rápido, Bueno, estoy agradecido por los avances que se están llevando a cabo. pero es por causa de su firmeza. La gente que ha sido fiel a predicar el mensaje como usted mismo, el hermano Loren Larson, Dave Smith, algunos de estos que han llegado, John, no puedo decir Josh, él es demasiado joven, no ha estado predicándolo como usted, Él creció con Sí. este mensaje. pero estas son personas que comenzaron y la generación más joven también. Están los John Rosensterns, Josh Rosensterns, Loren Larson o Joseph Larson, Perez Reagan, Gabriel. que ellos tomaron esta posición y Así corrieron es. con el mensaje. Así que sí hay una generación que se aproxima que no se Mm. comprometerá. Realmente yo le doy gracias a Dios por ellos en gran manera. Queremos ver más, obviamente. Sí. Más, y yo creo que Dios nos va a dar más. Por eso es que es tan importante seguir trabajando y hacer que la universidad llegue a donde tiene que estar Así para es. que la universidad bíblica pueda poder Así instruir a es. esos hombres y mujeres y las clases van a comenzar en 2 semanas. Realmente este es el mayor empuje de este seminario. Y obviamente vamos a enseñar muchos distintos temas, pero lo principal es enseñarles el mensaje de la cruz. Para que sean los hombres y mujeres mejor preparados, ambos Mm. académicamente, pero más que nada espiritualmente, para que puedan usar la unción del Espíritu Santo y que el mensaje de la cruz pueda esparcirse a la totalidad del mundo. Así es, ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN.
Estamos de vuelta. Empezamos desde la primera parte, Dave, en el capítulo 6 de Gálatas, en el versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a circuncidaros. Los judaizantes intentaban lograr que los gálatas aceptasen la ley junto a Cristo. Solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz trae persecución de ambas partes, el mundo y la iglesia. Y eso toca el propio corazón de todo orgullo espiritual y autojusticia. Ustedes, hermanos, tienen que ayudarme en esto, porque realmente yo creo que el problema en el tiempo de Pablo estaban los judaizantes que no querían abandonar la ley, ¿correcto? Correcto. Ellos querían permanecer en la ley y tratar de mezclarla con Cristo, lo cual Pablo dijo, no pueden hacer eso. Y hoy no me parece que ese es el problema, o será ese el problema. Lo es, pero es diferente. No es la ley de Moisés tanto como nuestro ritual religioso. A eso me refería. Estamos tratando de hacer que la gente siga nuestros rituales religiosos para hacerlos santos y santificados. En otras palabras, es lo mismo, pero es una situación distinta. Especialmente es otro disfraz, Sí. por decirlo así. La palabra tradiciones fue utilizada en la Biblia, pero creo que es lo mismo el día de hoy. Las tradiciones que la gente han adoptado a lo largo de los años. Pero me parece que es el mayor problema hoy en día. Son obras que nosotros inventamos nosotros mismos. Pensamos Así que es. eso nos va a acercar más a Dios, nos va a dar victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Sí, así es. Leyendo a varios eruditos, Erwin Schambayer y otros, que tomaron esa parte de la historia con la que estamos tratando hoy, en el tiempo cuando Pablo escribió estos libros, los judíos realmente no estaban siguiendo la ley mosaica, estaban siguiendo muchas de las leyes que ellos habían establecido, tradiciones orales, etcétera. Y lo que estaba mezclando realmente, ellos le llamaban la ley, pero una gran parte eran sus tradiciones. Jesús dijo a los líderes religiosos que estaban siguiendo sus tradiciones y no las cosas de Dios. Así que aún él hasta les llamó la atención. Así que cualquier cosa que nosotros resaltemos, algo que tenga que ver con nuestra denominación o algo que nosotros mismos creemos, nosotros mismos, es algo que va a traer daño y no nos va a ayudar, sino que va a traer daño. La fuerza de la ley o la fuerza del pecado es la ley. En todo momento, cuando queremos que la naturaleza pecaminosa se presente, tenga dominio, es poniendo una ley sobre nosotros, porque eso va a levantar la naturaleza pecaminosa. Hablamos de eso y lo hemos mencionado en Romanos capítulo 7, en nuestra programación hermana, un estudio de una palabra. Levanta esa naturaleza pecaminosa para levantarse y ese individuo no solamente falla, pero desafortunadamente van a tener muchos fallos porque esa persona no puede tener victoria aparte de la orden prescrito de Dios. Y John, si no fallan de alguna manera, el propio hecho de que ellos están aceptando eso que no es la cruz es un fallo propiamente. Buen punto, así es. Ujú. Y podemos ver una de las razones que se da en la segunda parte del versículo 12 es para evitar la persecución y para evitar la crítica y ser popular, Así ser es. exitoso, como diría el mundo. Ahora, no me parece a mí que el aceptar la cruz hoy día, yo no creo que es un estigma hoy como lo era en aquel momento, ¿correcto o no? Absolutamente, creo que el día de hoy, fijémonos en la crítica de este ministerio. Bueno, pero es que no les agrado yo. Bueno, no tanto, mire, eso no solo es eso. Mm, Ellos quieren religión, sí, eso es verdad. quieren ser autojustificados, quieren enfocarse en las obras, como dijo, en vez de miren, la mayoría de las veces cuando la gente habla de la cercanía a Dios, están hablando de obras externas, no están Sí, hablando de algo que venga del corazón. exacto, así es. Están hablando de una forma de piedad, pero niegan la eficacia Mm, de ella. La gente el día de hoy quiere una forma de religión.
suficiente para pensar que son espirituales. El problema es que no quieren la cruz, no quieren la sangre y no quieren vivir de acuerdo a los estándares bíblicos. Yo tengo que negarme a mí mismo. Yo no quiero hacer eso. Nadie lo quiere hacer. Amén, así es. De todas las cosas en el cristianismo, no puedo yo ver cómo es que la cruz es una ofensa para algunos. Realmente es el centro del cristianismo. Es el centro de este camino. Pero es lo que quieren hacer, porque si se deshacen de la cruz pueden tener su propia religión, Ujú. pueden adorarse a sí mismos y adorar los ídolos que ellos mismos han creado Tiene que ser eso. y Tiene no que ser ser eso. perseguidos. Exactamente. Sí. Tiene que ser eso. Y tenemos que recordar que la circuncisión no estaba mal en sí misma. Así es. Lo que lo hizo incorrecto fue cuando los judaizantes llegaron y dijeron, muy bien, ahora tienen que hacer esto. Como si la cruz no fuese suficiente. Para poder ser salvo. Exacto. Vemos un ejemplo, Pablo, en Romanos capítulo 10 con Israel, y yo creo que es una realidad hoy en día. A veces leemos estos versículos cuando hablamos de la ignorancia. Eso se refiere a una falta de conocimiento o se basa en que nosotros ignoremos la verdad. Esa es la palabra aquí, realmente, agnaeo, y se usa aquí en Romanos capítulo 10, versículo 2. Pablo dijo, porque yo refiero que tienen un celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La idea de ser ignorante allí es que ellos no estaban inclinados a escuchar la verdad, lo habían puesto a un lado y a la vez en un intercambio, por eso trataron de establecer su propia justicia. La religión dice, bueno, Dios, mira lo que yo hice, acéptame por quien soy y mis méritos. Y eso se Cualquier aplica. cosa fuera de la cruz. Exacto. Entonces nosotros no hacemos nada distinto a Israel. A ellos se les entregó la ley de Moisés, a ellos se les dio la justicia y estándares de Dios, a ellos se les dio el sistema de sacrificios que señalaba al Salvador y la sangre que tenía que Así limpiar. es. Podemos ver que la mayoría de los cristianos, y vamos a decir predicadores, ¿no? La mayoría de los predicadores dirían, bueno, yo sí predico la cruz. Él está hablando de que Jesús murió por mí, y eso es maravilloso, qué bueno. Pero eso es todo lo que él predica, cuando en lo que tiene que ver con la santificación, yo viviré para Dios y este es nuestro camino, nuestro medio. Él no está allí. Realmente él no quiere eso, porque una vez más, eso va en contra de algunas de las ideas que se han estado predicando y enseñando, y la gente entonces no va a poder llevar a cabo esas cosas. De vuelta al orgullo, entonces. Un individuo no se somete a la justicia de Dios porque lo que él está diciendo es que si hacen lo que yo les digo que hagan, entonces van a ser exitosos y o van a vencer en pecado o vivir para Dios de cierta manera. Y esa es la raíz del orgullo del hombre. Bueno, el problema es que eso está ya desgastándose también, porque una persona que le acerca al pastor le dice, bueno, como uno me dijo a mí hace un tiempo atrás, hermano Swagger, yo amo a Dios y yo quiero hacer del cielo mi hogar, pero yo soy homosexual. ¿Qué hago? Estoy tratando de dejar esto, detenerme, pero no puedo. Y él no está mintiendo. Él no podía detener lo que él quería, pero no era posible para él. En aquellos años, y ya han pasado, bueno, tal vez 20 años atrás, yo no sabía qué decirle. Realmente, excepto lo que le había estado diciendo y a todo el mundo, bueno, tiene que realmente tener una vida de oración cada día. Usted tiene que ser fiel a la iglesia y asegurarse que entregue sus diezmos, todas esas cosas. Y un buen cristiano va a hacer esas cosas, claro que lo va a hacer. Pero yo lo notaba, él me dijo, bueno, yo he estado haciendo todo eso, pero todavía no tengo victoria. Y lo que le pude decir fue, bueno, sea fiel en lo que está haciendo y siga haciéndolo. Y realmente yo no sabía qué decirle.
Pero lo mismo es cierto con el fumar, Sí, lo lo mismo. mismo es cierto con el temor, El alcohol, lo mismo es cierto con no perdonar, así lo es. mismo es cierto con el chisme. Bueno, haga un mayor esfuerzo. Esa es una de esas Sí. cosas mayores, ¿no? El pobre individuo, bueno, está haciendo ya todo lo que él sabe hacer. Entonces la mayoría de la iglesia solo está preocupada por el comportamiento del exterior o externo, es de permitir o someterse al mensaje de la cruz, creyendo en quién Cristo es y en lo que Él hizo en la cruz para la victoria. Por eso la psicología ha tomado tanta raíz Así en la es. iglesia hoy día. Es lo que podemos ver, ¿no? Hoy en día las personas que nos están viendo, y qué bueno que están sintonizando, ¿no? Pero la cantidad de ustedes que están atados por la nicotina o el alcohol o las drogas o, como dijo Dave, el no perdonar, un temperamento incontrolable, malicia, los celos, envidia, esas cosas son pecado. Y, y realmente nosotros podemos ver esas cosas. Y si usted empieza a proclamar a Cristo, y si usted dice, Señor, mi fe está en ti, no está en mí mismo, no está en ninguna otra persona. El blanco de mi fe es Cristo y este crucificado. Si usted dice eso y lo dice de todo corazón, mi fe no está en la iglesia, yo amo la iglesia, pero no está en la iglesia. Realmente, o sus rudimentos, o ceremonias, o ritos, no está en ello. Mi fe está exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Si usted dice eso y lo cree con todo su corazón, yo no estoy diciendo que Satanás no va a pelear contra usted, pero usted tendrá victoria sobre ese problema en su vida. Porque cuando usted hace eso, el Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer cualquier cosa, no hay nada que Él no pueda hacer. Realmente Él destruyó 185,000 soldados asirios en una sola noche. Él puede hacer cualquier cosa. Pero el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo y no opera fuera de esos parámetros. ¿Están escuchando lo que le estoy diciendo? El Espíritu Santo es Dios y no sé cuántas personas me escriben y dicen, hermano Swagger, pero ¿por qué el Espíritu Santo no me ayuda a mí? Y estaban en lo cierto, no les estaba ayudando porque su fe no estaba en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Allí es donde está el Espíritu Santo. Él obra de acuerdo a nuestra fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho en la cruz. Así de importante es esto, y Él no opera, como ya lo he dicho, fuera de esos parámetros. Él solo requiere muy poco de usted y de mí, pero sí requiere que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Siendo ese el caso, entonces usted verá a esa nicotina que empieza a perder ese poder, ese celo, esa envidia, esa malicia, concupiscencia, avaricia, un temperamento incontrolable, la nicotina, las drogas, la pornografía, sea lo que sea, usted puede tener victoria sobre ello a través de lo que yo les he dicho. Y, y eso no es una de varias cosas, es la única, es el único curso. El Señor no necesita más. Jesús, cuando Él murió en aquella cruz, Él expió todo pecado, y eso se refiere a todo, pasado, presente y futuro. Él expió por ello, pero
el Espíritu Santo no va a permitir que yo o usted o cualquier otra persona ponga su fe en cualquier otra cosa aparte de Cristo y este crucificado. Es vital que usted haga lo que yo acabo de decir. Usted pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Y usted encontrará victoria en su vida y encontrará victoria solamente en su vida por ese medio. No hay otra. Lo que Jesús hizo en aquella cruz. Él hizo muchas cosas, pero lo mayor que él hizo fue expiar todo pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo? Ahora, haga lo que acabo de decir que haga. Ponga sus ojos en Cristo y lo que él hizo por usted en la cruz. Usted debe de mantener ese momento de fe, mantenerlo en su vida y corazón 24 horas al día, 7 días a la semana. Y usted verá victoria como nunca la ha visto antes. Padre Celestial, ayuda a ese hombre, mujer, niño, niña a hacer lo que acabamos de decir. Dales fortaleza. Ayúdales, Señor, para que puedan anclar su fe exclusivamente en Cristo y este crucificado. Como Pablo dijo, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Gracias, Señor. Te damos honra y gloria. Amén. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.